Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con ustedes y su misericordia siempre nos acompañe. Uno de los temas más importantes que nosotros podemos tener o que se da siempre en nuestra vida es preguntándonos si existe verdaderamente la reencarnación, si yo fui una princesa, si yo fui una bailarina o tal vez una rana o una cabra. Generalmente cuando no eres cristiano empiezas a ver este tipo de películas que te llevan a preguntarte, ¿será que yo fui algo de esto? ¿Será que en mi vida pasada yo fui una cucaracha o fui un caballo hermoso o fui un gran príncipe? Esta y muchas preguntas siempre nos las hacemos, pero cuando llevamos a la cuando llegamos a ser cristianos y a seguir a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que no existe la reencarnación y que es mentira. Hebreos 9:27 nos dice, y la Biblia afirma con autoridad, está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio final. A lo largo de los tiempos ha habido numerosas culturas en las cuales han creído que es posible tener más de una vida. La reencarnación tiene en el hinduismo una raíz más o menos de 4000 años, más antiguo inclusive aún que el cristianismo y que el judaísmo. Algunos griegos y romanos de la antigüedad también creían en ellas. Sin embargo, como te acabo de ver, la Biblia lo niega rotundamente. Hebreos 9:27, te lo vuelvo y te lo repito, está establecido para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Por mucho que quiera la gente, no existe una segunda oportunidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿era otro antes de ser yo? Es un rotundo no. Nos regresamos bajo la forma de rana, cabra u otra persona, príncipe, bailarinas, grandes músicos. No podemos regresar a este mundo para pagar por el mal karma que creemos con nuestras acciones. En cambio, sí seremos juzgados por los pecados que hayamos cometido contra Dios. Fue Jesús quien vino para pagar el precio de nuestro mal karma, a menos que nos arrepentamos y permitamos que su pago, su sangre derramada en la cruz del Calvario, cubra muchos de nuestros pecados, sufrimientos, una consecuencia eterna. Jesús sí va a regresar y nosotros no vamos a poder hacerlo. Por más que nosotros queramos, no vamos a poder nosotros regresar. Una de las principales formas en que se introdujo la idea de la reencarnación en la sociedad fue por medio de Edgar Cayce, el apoderado profeta durmiente. Cayce nació en 1877 y fotógrafo de oficio, adquirió fama internacional como psíquico. Inicialmente proclamaba recibir conocimientos sobrenaturales sobre las curaciones de todo tipo de enfermedad y dolencia. Su obra terminó extendiéndose hasta incluir lecturas astrológicas y revelaciones sobre vidas pasadas. Kaiser era un enigma, puesto que se proclamaba cristiano, tenía la costumbre de leer la Biblia y pensaba que Dios era quien había dado su don. No obstante, sus enseñanzas y sus prácticas no eran absolutamente cristianas, eran contrarias. Afirmaba que la mente universal le daba la información mientras dormía y en estado de trance. Un médico llamado Wesley Harrington Kernus, que conocía a Kaiser y que creía en sus poderes de clarividencia, nos da una descripción de la forma en que éste recibía su información. Procede de una comunicación directa con todas las otras mentes subconscientes, siendo capaz de interpretar a través de su mente objetiva las impresiones recibidas e impartiéndolas a otras mentes objetivas, recogiendo de esta forma todo el conocimiento poseído incontables millones de mentes subconscientes, por incontables millones de mentes subconscientes. El que descarrió a Kaiser fue un
impresor de oído interesado en la metafísica y el ocultismo llamado Arthur Langman, quien lo engañó haciéndole creer que la Biblia apoya sus enseñanzas de todo lo que nosotros tenemos vidas pasadas. La reencarnación, alegaba Langman, solo es la creencia de que el alma es eterna y aparece de nuevo a intervalos en otros cuerpos, de manera que puede seguir siendo instrumentos de su propio desarrollo. En 1923, Kaiser le hizo 3 lecturas de la vida a Langman, una de las cuales reveló que Langman había sido un monje en una vida anterior. A partir de la semana pasada en Lighton visitamos a Langman, dice él. El papel de las vidas pasadas se fue haciendo cada vez más prominente en la obra psíquica de Kaiser y sus lecturas. Muchas veces, bajo el interrogatorio de los presentes cuando entraban en el trance, se seguían extendiendo sobre los temas que habían mencionado primero en la lectura sobre vidas pasadas. Después de esto, Kaiser fundó la Asociación para la Investigación y la Ilustración, ubicada en Virginia Beach, en el estado de Virginia. Esta organización, que fomenta la parapsicología y sus dimensiones espirituales, hace uso todavía hoy de sus lecturas. Si te ha pasado que has estado pensando en quién había sido, si es que alguna vez fue otra persona, necesitas arrepentirte de esto, puesto que es una puerta abierta a la actividad demoníaca. Al estudiar a Edgar Cayce, tenemos que acudir de nuevo a la premisa básica de que no todo lo que parece espiritual procede de Dios. El diablo se enmascara como ángel de la luz. Gálatas 1, 6, 8 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Te puedes dar cuenta que la Biblia no acepta bajo ninguna circunstancia la reencarnación. En su libro El lado hermoso del mal, Johanna Michelsen es uno de los libros que te recomiendo que leas. Es muy bueno para que entiendas muchas cosas sobre lo que es los poderes satánicos. Johanna Nicholson nos hace graves advertencias con respecto a este tipo de engaño, en el cual cuenta sus emocionantes historias sobre la forma en que se involucró en las sanidades psíquicas y otras prácticas del ocultismo y de la nueva era. Vale la pena leer la historia de sus primeros años de vida. Te la voy a leer. Johanna tenía una tía llamada Dicie, que era medio, entraba en trance y estaba envuelta en el espiritismo. Durante sus sesiones se materializaba en la pared los rostros de los muertos y toda la casa se estremecía y sacudía como si estuviera en la garra de un gigantesco perro terrier. Ella despertaba del trance con terribles dolores de cabeza y sin recordar lo sucedido. Una persona de su familia recordaba que mientras estaba en trance, Dizzy podía encontrar objetos perdidos y tenía una fortaleza increíble. Murió en la década de los años 20, sola, olvidada y en la indigencia. Ya he hecho notar que muchas de las personas profundamente envueltas en el espiritismo tienden a estar totalmente solas cuando mueren. En 1975, Johanna descubrió que su tía había predicho que alguien de la generación de ella heredaría sus poderes. El curso de la vida de Johanna es muy similar al de otras personas cuyos familiares de generaciones anteriores han tenido algún tipo de participación en lo psíquico, en el espiritualismo. Tal vez usted lo reconoce por haber hallado en su propia vida. A temprana edad oía que los espíritus se manifestaban en su casa. Las puertas se cerraban de golpe, se oían sonidos de unos pasos pesados y otros ruidos similares. Algunos espíritus se le aparecían con
con horribles manifestaciones de cosas como una cabeza cortada chorreando de sangre. Johanna era muy amiga de un obispo anglicano que había perdido su hijo y en medio de su dolor acudió al espiritismo. A partir de aquello comenzó a explorar el mundo del oculto por sí misma. Lamentablemente dio un salto del ocultismo mientras asistía a un colegio universitario wesleyano donde la calificaron de bruja porque se vestía de negro la mayor parte del tiempo. Esto no debería servir de advertencia a todos los cristianos. Necesitamos tener cuidado antes de calificar a alguien de brujo solo por la ropa que utiliza. Estoy muy bien podía servir para darle el empujón final como sucedió en la vida de Johanna. Es revelador el hecho de que una vez que Satanás se fina en una persona determinada, comienza a trabajar para desmoralizarla a través de sus circunstancias y relaciones. Así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Satanás también lo tiene. Y te lo digo por experiencia. Esto es especialmente cierto con respecto a los que tienen un llamado de Dios a ser profetas. Satanás va a tratar de traerlos a la telepatía o convencerlos de que son medios. Si la persona no tiene el adiestramiento adecuado, se va a dejar absorber por las prácticas ocultistas. En nuestra iglesia necesitamos informar a la gente acerca de los peligros de ciertas prácticas ocultistas introductorias como la astrología. La Iglesia le debe dar un sólido fundamento bíblico a sus miembros y enseñar contra toda clase de ocultismo. No podemos dejar como pastores que las personas empiecen a practicar el ocultismo. Al contrario, debemos decirles a las personas cuáles son los peligros que el ocultismo tiene en la vida de cada uno de nosotros. Johanna termina metiéndose en el control mental. El método Silva le enseña a la persona a funcionar a voluntad con las ondas cerebrales alfa. Este adiestramiento se advierte en cursos, cada uno de los cuales lleva al estudiante a niveles más altos. El primer curso, nivel 1, se llama relajación controlada. Esto le suena bien a los no creyentes porque se les dice que van a ser capaces de dormir y despertar cuando quieran, ya que no van a sufrir de dolencias como los fuertes dolores de cabeza. José Silva fue quien popularizó su método en la Fundación de Silva International en Laredo, Texas, en 1966. Esto suena similar a los trances que caía Kaiser cuando se comunicaba con el mundo espiritual. El siguiente curso del método Silva es el segundo nivel, se llama la mejora general de sí mismo. En él se enseña a dejar de fumar o de comer en exceso. También se le dice a la persona que va a poder controlar todo tipo de dolor o sangramiento. No es difícil comprender por qué hay gente que corre desesperada a buscar estos tipos de cursos. Sin embargo, la iglesia debería ser la única que tuviera las respuestas a estas necesidades por medio de los dones del Espíritu Santo y no un grupo de ocultistas. Es triste, pero la carencia de poder en la iglesia lleva a la gente a correr en busca de un poder alternativo. El estudio de control mental abre las puertas para que el espíritu generacional procedente de Dicie, la tía de Johanna, obrara de manera abierta en su vida. Durante aquel tiempo, invitó a dos espíritus guías a entrar en su vida, Jesús y Mamacita. En realidad, los espíritus guías son seres demoníacos que fingen ser espíritus útiles o ángeles y que prometen proteger y guiar a quienes se le entregan. Es particularmente alarmante darse cuenta de que los ángeles de luz están dispuestos a fingir que son el propio Jesús. Hay muchos de estos espíritus que toman el nombre de Jesús, pero no son Jesús de Nazaret. Esto falsamente no les puede traer la salvación a ninguna persona. La maestra mental de Johanna le habló de una mujer de la Ciudad de México llamada Pachita, que había alcanzado el 7º nivel.
y realizaba sanidades asombrosas. Pachita tenía un espíritu guía llamada Hermanito Cautemot y este era el que sanaba en realidad. Johanna fue a visitar a Pachita y al hermanito, quien habitaba en el cuerpo de Pachita. Se quedó pasmada a ver al hermanito operar con un cuchillo herrumbroso. Cortaba el cuerpo y sacaba los tumores con unos resultados asombrosos. Hasta decía que solo con la ayuda de Dios él podía hacer esta operación. Ahora bien, ¿de qué Dios hablaba? Johanna se fue sintiendo cada vez más desilusionada porque las curaciones realizadas por medios ocultos solo eran temporales, aunque parezca que la persona es sanada por medio de un acto ocultista. Satanás nunca produce vida, sino que tan solo va a traer a la persona muerte. He descubierto que quienes van a los sanadores ocultistas quedan realmente habitados por un espíritu de sanidad demoníaco que coopera con el espíritu de enfermedad y hace que los síntomas disminuyan por un tiempo. Fingen una curación total, pero solo para volverse más tarde contra la persona y matarla. Santiago 1:15 dice que el pecado una vez consumado da a luz la muerte. Esto como médico te puedo dar testimonio de lo que Johanna ha vivido, es totalmente cierto, porque yo también los he visto en mis prácticas como médico, sobre todo cuando estaba en el departamento de Santander, Colombia, y aún en el Atlántico y en el Cesar, que son departamentos de Colombia, se puede ver cómo este tipo de sanidades se efectúa, pero podemos ver también al poco tiempo que la persona empeora o vuelve, si tenía una úlcera, ya vuelve con un cáncer de piel o con enfermedades totalmente más graves. El único que sana es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. A través de su Santo Espíritu hay sanidad en las personas y esta sanidad es totalmente verdadera. Las he visto y puedo decir que en mi iglesia muchos han quedado totalmente sanos de cáncer y muchas personas han quedado totalmente libres de enfermedades, entre estas el COVID, con el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. El actor Andy Kaufman buscó una sanidad cíclica cuando le diagnosticaron cáncer en los pulmones. Sin embargo, Ramón Labor, que cobraba grandes cantidades de dinero por su servicio en Filipinas, resultó ser un fraude y Carrefour volvió poco después de regresar a Estados Unidos. En casos como este, Satanás no necesita un espíritu sanador para realizar su engaño. Todo lo que hace es que la persona ponga su fe en un sanador psíquico y no en nuestro Señor Jesucristo. Johanna descubre a Jesús de Nazaret al fin. Se fue volviendo más ecléctica en su sistema de creencias y mezclaba el hinduismo, el espiritismo y el cristianismo. También comenzó a practicar yoga. Durante todo aquel tiempo pensaba estar siguiendo a Jesucristo por el nombre que tenía su espíritu guía. Por fin llegó su libertad en Cristo después de haber visitado a Libs en Suiza, donde Osquinet enseñó que solo hay un Dios y que se llama Jesús de Nazaret, Dios encarnado de manera totalmente exclusiva. Segunda de Corintios 11 nos apoya esto del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que hemos predicado, o si recibe otro espíritu que es el que habéis recibido, u otro evangelio que lo que habéis aceptado, también lo toleráis. Los espíritus que tenían cautiva a Johanna no la querían soltar, la trataron de atormentar, intimidar y destruir. Sin embargo, el poder de aquel que es mayor, el verdadero Jesús de Nazaret, proveyó lo necesario por medio de su sangre derramada para que ella fuera totalmente libre. Sabes, he visto muchas personas también en mi iglesia, te lo puedo decir con seguridad, que han sido tomadas totalmente por Satanás, pero ellos han querido buscar libertad y Dios los liberó. Todos los espíritus salieron
de sus cuerpos. Tengo muchos en mi congregación que han sido liberados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás en esta circunstancia, si tú eres poseído, te invito a que verdaderamente busques y encontrarás lo que es la verdadera liberación y la verdadera sanidad en Cristo Jesús. Hablemos de otro tema. Ya hemos hablado suficiente de Johanna. Te invito a leer el libro. Te abrirá los ojos si tú eres santero, si tú eres chamán, si tú eres brujo, si tú eres ocultista, si has practicado cualquier tipo de creencia nueva era. Te invito a que leas ese libro para que te des cuenta cuáles son las estrategias que Satanás usa para alejarnos de las personas. En una ocasión, ¿qué es el espiritismo? Nosotros no sabemos, generalmente tú pensarás qué es el espiritismo. Muchos no saben qué es, pero muchos lo buscan. El espiritismo llamado también espiritismo, el espiritualismo llamado también espiritismo, es algo profundamente arriesgado en la historia de nuestras vidas y en todos los países a nivel mundial, específicamente a América Latina y aún Estados Unidos. Vanderbilt era un espiritista consagrado, más entre los 10 millones que existen o más alrededor del mundo. En la década posterior de la Guerra Civil, escogemos específicamente Estados Unidos, que es el que más tiene estadísticas con respecto a esto. En esta era se produjo un gran fanatismo cuyas raíces se entrelazaban con el movimiento a favor de los derechos de la mujer. No todos los miembros de este movimiento eran espiritistas, pero su causa era inseparable del espiritismo. El espiritismo es una religión que en algunas veces mezcla el cristianismo y el ocultismo. En él hay un medio que cae en trance para consultar a los muertos. Kaiser era un medio espiritista, el primero que te hablamos. Fueron los hermanos Ford de Al-Qaeda en Estados Unidos quienes lo popularizaron en Estados Unidos. Según ellos decían, todos sus encuentros sobrenaturales comenzaron en 1848, cuando comenzaron a oír toques, estrépitos y otros ruidos nocturnos. Carter Ford hablaba a los 11 años con unos espíritus invisibles. Para comunicarse con ellos desarrolló un sistema de toques. Al principio un toque determinaba significaba un sí por parte del espíritu. Esto se fue complicando hasta el punto de que el número de toques correspondía a una letra del alfabeto. Por último, las personas que participaban caían en trance y los espíritus hablaban a través de las personas. En Rochester, ciudad cercana, se comenzó a oír toques también cuando se supo lo que estaba pasando. Los curiosos empezaron a llenar los edificios donde se habían oído los toques. Los espíritus se identificaban como personas que habían muerto y pasado al otro mundo. La Biblia nos alerta contra estos espíritus seductores y este tipo de doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Lamentablemente, una vez abierta la caja de Pandora del espiritismo, se extiende con rapidez en Inglaterra y recorrió el mundo entero. Intrigado por lo que se decía que estaba sucediendo en el estado de Nueva York, muchas personas acudieron a las enseñanzas de Emanuel Swedenborg, filósofo sueco y precursor del espiritismo de las hermanas Ford. Swedenborg cayó en trance en 1750 y afirmaba haber visto el mundo de los espíritus. Les decía a la gente que en ese otro mundo los hombres podían tener esposas y concubinas. No es de extrañarse que sus enseñanzas atrajeran a mucha gente. En el otro extremo del espectro, Elizabeth Cady Stanton, pionera del movimiento pro sufragio de la mujer,
También consultaba a los espíritus y afirmaba oír toques en su casa. La señora Canty fue figura clave de la primera convención sobre los derechos de la mujer en Seneca Falls. ¿Hasta qué punto han afectado estos lazos con el ocultismo el movimiento feminista, tanto en sus etapas iniciales como en el momento presente? Sinceramente, nadie lo sabe. Sin embargo, es importante que señales que no todos los líderes del movimiento pro sufragio femenino están involucrados en la práctica del ocultismo. Francis C. Williams, tal como hemos dicho, fue llamada por Dios para luchar por los derechos de la mujer al voto, de manera que lo pudiéramos utilizar para proteger su hogar. Ya en 1858 el espiritismo se había extendido al extranjero y Allan Kardec se había convertido en uno de los líderes más visibles del movimiento en Europa. Escribió libros, dio conferencias y formó la Sociedad Parisienne para la Investigación de la Psiquiatría. Uno de los libros más iluminados sobre el espiritismo es Charles Counterfeit, Falsificaciones desafiantes de Rafael Garzón, en el cual cuenta cómo las hermanas Ford terminaron entregándose a la bebida y perdieron todo sentido de responsabilidad moral. Habla de cómo Margaret Ford, en presencia de su hermana Kate, declaró en una reunión anti-espiritismo en 1888: "Estoy aquí esta noche como una de las fundadoras del espiritualismo para denunciar como una falsedad total, la blasfemia más perversa que el mundo haya conocido". Margaret se retrató más tarde de aquella declaración, pero ya había comenzado la duda sobre el espiritualismo. La liberación del espiritualismo. Anteriormente, Satanás busca de manera especial a quienes tienen un llamado de Dios. Los quieren absorber en el ocultismo. Uno de estos a quien Satanás trató de entregar es Chris Hardware, quien actualmente es líder del Crescent Street, uno de los mayores ministerios de liberación que hay en el mundo. Su ministerio se halla asociado al del respetado pastor cuadrangular Jack Hayford. Dios usa a Chris de manera especial para poner en libertad a los cautivos y está muy capacitado para enseñar a las demás personas a hacer lo que él hace. Un día en varios concilios y que he podido escuchar de él, me di cuenta de que las personas de liberación son personas totalmente especiales que Dios utiliza para que su pueblo tenga libertad. Lástima que muchos pastores piensen que son los barrenderos de la cristiandad, y el que liberta a los cautivos es aquella persona que verdaderamente paga un precio muy alto por eso. Y se lo digo también por experiencia. Bueno, en la biografía del señor Chris Howard podemos leer que de joven había estado atrapado en el espiritismo y había creído firmemente que era correcto lo que estaba haciendo. Su historia es fascinante porque, al igual que el caso de Johanna Milkinson, el enemigo lo atrapó por medio de los engaños de Satanás. Chris procedía de una familia cristiana, pero una vez salido de Inglaterra, su tierra natal, sus padres se alejaron del Señor por un tiempo. Estuvieron asistiendo a una iglesia sin vida. Entonces, a los 14 años, aunque no había nacido de nuevo, se sintió hambre de la verdad. Consiguió algunos libros de Edgar Cayce y leyó de ellos sobre el tema de la reencarnación. A los 17 años supo de un lugar de California llamado el Templo de Josué. Fue a visitarlo movido por la curiosidad. El templo era dirigido por un hombre que entrenaba en un trance y Josué hablaba a través de él.
Durante aquel mismo periodo de tiempo, Chris comenzó a hacer algunos trabajos para una señora que tenía una biblioteca sobre ocultismo. Un día ella le preguntó: ¿crees en la reencarnación? Estoy segura que Satanás había obrado para ponerlo precisamente en aquel lugar y prepararlo para un engaño más profundo. La señora se sintió muy contenta de ayudarlo y proporcionarle libros sobre la reencarnación y otros temas de ocultismo. Todo aquel tiempo seguía asistiendo al templo de José, aprendió a caer en trance y se convirtió en aprendiz de medio. Un día puso en duda algo acerca de lo dicho por el líder y el espíritu le dijo: tienes que escucharme, tienes que hacer lo que yo digo. Una de las cosas que sucede en esta secta es que los líderes quieren mantener un control absoluto sobre la vida de sus seguidores. El pastor Chris, quien comenzó a dudar, cuenta en sus biografías, que él empezó a dudar sobre la veracidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, seguía profundamente engañado. Había muerto por lo que creía, por el espiritualismo, dice. Entró al ejército y se convirtió en ayudante del capellán. Estando en Vietnam, nació de nuevo gracias a un misionero que llevaba 30 años en su campo. Aunque oró para recibir a Cristo, aún le quedaba por delante el proceso de salir del lado ocultista de su sistema de creencias. Los espíritus que lo controlan no le querían soltar y la batalla fue muy grande. Él refiere que en 2 ocasiones distintas los espíritus intentaron dominarlo físicamente y asfixiarlo. Ahora se ríe de esos incidentes como trucos de salón del enemigo destinados a impedir que siguiera a Cristo. Más tarde, Chris fue a visitar a la señora que le había dejado usar su biblioteca de ocultismo para hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nunca se había enfrentado a una maldad tan intensa en su vida, procedente sin duda de los espíritus que rodeaban a aquella señora, y se trataba de una mujer de más de 80 años. Después fue a trabajar al Walter Martin, quien escribió El reino de la secta, y Dios lo llevó a continuar al ministerio que encabeza actualmente y que trabajaba con más de 500 iglesias en Estados Unidos y otras 50 naciones más en el mundo entero. Cada año, a través de Clancy Stream, se le ministra personalmente a más de 50,000 personas en el aspecto de liberación. Para regocijo de Cristo, sus padres también se han convertido firmemente al cristianismo y son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Conversación con los muertos es lo que nos trae el espiritismo. El espiritismo es un engaño que no solo enreda a Cristo, sino que lo hace con todas otras personas más. Muchas veces el proceso de convertirse en medio comienza porque la persona tiene un sincero deseo de ayudar a los dolientes. Creen que les puede facilitar que hablen con sus seres amados que han fallecido. No se dan cuenta de que los medios no hablan con los muertos, sino hablan con demonios. Glasgow, en su libro Charlie Conterfield, nos dice cómo cae el medio en estado de trance, respira pesadamente, pero de repente deja de respirar del todo hasta que el espíritu guía entra a su cuerpo para hablar. Esto sucede en cuestiones de segundos, desde el momento en que deja de respirar. El cuerpo del medium queda totalmente frío como un cadáver, y cuando el espíritu habla a través de él, usa las cuerdas vocales del cuerpo que está poseyendo. La voz del medio sufre un cambio definido con el que adquiere los acentos reconocidos en el espíritu guía, es decir, reconocible después de conocer algo a ese guía. El medio mismo no está consciente de nada de lo que se dice o se hace, solo lo está sirviendo de canal al espíritu guía. Los otros que están allí sentados sienten la presencia del espíritu, y ya sea por corrientes frías de aire que parecen esparcirse por la habitación o por el calor que llena la misma forma. La psicometría también es otro tipo de fenómeno espiritualista llamado psicometría. Esta práctica es considerada
como el poder de hacer contacto personal con una persona viva que se halla en un lugar distinto a la persona que busca ese contacto. También puede ser un intento por hacer contacto con los espíritus de los muertos. Quienes lo practican enseñan que se logra manejar algo como una pieza de ropa que pertenece a la persona con la cual se quiere hacer el contacto. Se usa con frecuencia estas detecciones psíquicas en los intentos de localizar personas extraviadas. Es lo que utilizan los policías cuando van a consultar a un médium. La masa ectoplámica, hay diferentes tipos de actividades médicas, algunos en la que el espíritu se limita a hablar a través de la persona y se llama medium mental. Otro tipo es el llamado físico, en el que se usa una masa ectoplásmica que pueden ver las demás personas que se hallan en la habitación. Todo el que haya visto una película de horror habrá presenciado la versión de Hollywood de lo que es una masa ectoplásmica. Los espiritistas afirman que es un vapor espeso semiluminoso que brota de la boca, los oídos y de la nariz, los ojos o el estómago del medio y se ve de manera borrosa en la oscuridad. Este vapor que se va volviendo sólido gradualmente a medida que se va haciendo contacto con el ambiente natural de la habitación donde se celebra la sesión recibe el nombre de ectoplasma. Ya te puedes imaginar todos este tipo de prácticas. Esta masa ectoplásmica toma la forma de rostro de una persona y mira directamente a algunos de los que están sentados en la habitación. La aparición toma el aspecto de fenómenos extraños y algunas veces llega a tomar el color de los ojos de las personas muertas. La forma más fuerte de este tipo de sesión es la materialización. Esto se produce cuando la masa ectoplásmica forma un cuerpo completo y el espíritu camina alrededor de la habitación realmente, hasta llegar a la persona a la que quiera hablar. Se supone que la masa que se forma sea un espíritu de muerto. También aparecen animales que toman igualmente la forma de un ser humano. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 4:1 que debemos probar los espíritus. Nos dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es sumamente triste ver que las personas se pueden sentir tan desesperadas y se dejan engañar de tal forma que busquen entrar en contacto con los seres amados fallecidos. El dolor de la pérdida, sin embargo, se puede quitar con el poder de Dios, porque Dios está ahí para consolarnos. Es realmente una situación de desolación. La cultura occidental ha sido infectada por las ideas de que todo el que muere pasa algún tipo de más allá agradable, sin importar lo que haya hecho en la tierra. Esta es una creencia común y constituye un gran engaño. El espiritismo hoy en día, tal vez usted piense que la práctica del espiritismo se debe a algo muy limitado a la cultura moderna de hoy, tal vez, pero te puedo asegurar que el espiritismo cada día ha crecido más en todas las zonas del mundo. No es así, aunque haya espiritualmente en un nivel tan desarrollado como a fines del siglo XIX, sí abundan las creencias sincretistas entre los habitantes de todo el planeta. Los habitantes de las montañas de West Virginia, de algunas partes de Texas y de otros lugares del país usan aún de manera constante cierto aspecto de espiritismo. El autor Chuck Spearing relata que en una ocasión vio a su abuelo decir un encantamiento frente a su propia mano. Después apuntó hacia un nido de avispas y todas cayeron muertas. También relata que en su familia era normal que si algo había salido mal, había que ver si la persona había violado alguna de las creencias supersticiosas. Chus habla de las fuertes migrañas que tenía a los 24 años cuando se acostaba a descansar. Recordaba que algo le hacía cantar su abuela contra los dolores de cabeza. Después de hacerse cristiano, se dio cuenta de que se trataba de una práctica ocultista, pero nunca se había arrepentido concretamente de estos cantos.
El espíritu puede vivir en la carne sin tomar una posesión total de una persona. Somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Para poseer por completo a una persona, un espíritu tendrá que dominar las tres partes de ella. Esto no puede suceder en un creyente porque nuestro espíritu habita con el Espíritu Santo. Sin embargo, es posible y frecuentemente que un cristiano sea oprimido por un espíritu que controle su alma o su mente, la voluntad o las emociones o influya sobre ella. Si le damos lugar al oculto en nuestra mente, nos abrimos a la posibilidad de que los poderes demoníacos nos opriman. Las personas no están poseídas por Satanás, los cristianos, sino oprimidas. Su participación en el ocultismo, cuando llegas allá, le da derecho a oprimirlos y esa opresión se manifiesta por medio de dolores de cabeza. Además de esto, los espíritus que oprimen parece a veces son espíritus familiares. Algunos espíritus salen cuando se renuncia a la participación en el ocultismo, pero hay otros a los que se le tiene que ordenar que se vaya. Él renunció a los cantos y de inmediato sintió que un espíritu familiar dejaba su cuerpo. Desde aquel día quedó curado totalmente de la migraña. La proyección astral es una práctica muy común hoy en día que podemos encontrar en la proyección astral, experiencia fuera del cuerpo. La proyección astral usa algo similar a la masa ectoplámica para viajar fuera del cuerpo, solo que en este caso a la sustancia se le da nombre de sustancia astral. En la proyección astral, el llamado astral en bruto permanece con el cuerpo para mantenerlo en funcionamiento, mientras que que parte de su sustancia es proyectada, sale para formar el cuerpo astral. Quien la practica cree que la conexión con el astral en bruto debe permanecer, de lo contrario, la persona muere. Se hace esta conexión manteniendo un enlace llamado el cordón de plata. Por raro que parezca, este nombre es tomado de Eclesiastés 12:6, donde se habla de un cordón de plata que se rompe para referirse a la muerte. Los ejercicios astrales comienzan con una concentración en las chakras o control de actividad del cuerpo, la coronilla, la frente, la garganta, el corazón, el plexo solar, el ombligo y los órganos sexuales y la tierra. Después de esa visualización, para ver qué sale luz de estos lugares, por último la persona se imagina que fluye una energía psíquica desde su cuerpo para formar el cuerpo astral. El vigilante, al principio, el estudiante se le señala a formar un vigilante. El vigilante es enviado a una persona que quiere visitar o de la que quiere obtener algún conocimiento. Esto se hace sin permiso alguno por parte de la persona vigilada. Se ha descubierto que esta es una de las formas que tienen los miembros de los grupos ocultistas de descubrir dónde están o qué están haciendo los cristianos. Esto no ha sucedido, por lo menos a mí me ha sucedido muchas veces, en más de una ocasión, aunque sucede con menos frecuencia, ahora ya es menos, porque siempre le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos prevenga de estos vigilantes para que ellos se vayan, o que nos haga totalmente invisibles a ellos, o los reprendemos simplemente. La persona que practica la proyección astral tiende a creer que el vigilante es una extensión de su yo astral. Sin embargo, lo más probable es que sea un espíritu familiar que va a recoger información y traerlo de vuelta. En Warhol, Texas, eh, hay muchas personas que practican esto y hay alquileres de brujas que a veces quieren ser liberados. Cuando tú te enfrentas con estos problemas de visitación, es lo que nosotros tenemos como guerra espiritual. Concretamente, hay mucha visitación. Hay personas que hablan de lo que el tercer ojo, que tiene un ojo que todo lo ve. En el ámbito espiritual, cuando tú oras y estamos reunidos y todos oramos, tenlo por seguro que ellos no pueden contra ti, y mucho menos contra el que nos guía a nosotros, que es Jesús de Nazaret.
Los espiritistas afirman que el vigilante forma un vínculo para que la mente consciente pueda viajar. Algunos llaman estos viajes del alma. A veces este vigilante aparece bajo la forma de un animal, sobre todo cuando un satanista el que practica el viaje astral. Sin embargo, dentro del ocultismo hay quienes consideran que este simbolismo es muy peligroso. Los que se hallan en la etapa más avanzada de proyección astral dicen tener la capacidad de formar realmente un cuerpo astral, mientras que el vigilante suele ser un cuerpo esférico elemental. En esta práctica, las personas se acuestan y visualizan un vapor de color gris plateado que sale de uno de los chakras y forma lo que se llama una figura clave. Después de formada esta, la persona continúa el ejercicio enviando su conciencia al interior de la figura clave. Esta figura clave se mantiene unida al cuerpo por medio de un cordón de plata. Los que practican la proyección astral sostienen que si usan demasiada masa astral, la persona que quieren visitar va a saber con mayor rapidez que ellos están allí. Entonces la masa podría regresar súbitamente al cuerpo, traumatizándolo. Hay personas también que tienen sexo astral y lo tienen con demonios y con los famosos sucubos, incubos. Mientras las personas duermen, que parezca extraño que los espíritus demoníacos puedan atacar de esta forma, incluso mientras las personas duermen. Deténgase un instante y piénselo, porque Satanás no nos va a atacar donde todos los frentes. ¿Ha tenido alguna vez una pesadilla horrible que le ha despertado en medio de la noche? Hay ocasiones en que tenemos este tipo de sueño porque hemos estado sometidos a un ataque demoníaco. ¿Cómo sabe si esto es lo que ha sucedido? En primer lugar, si el sueño es de naturaleza sexual, usted piense como esto: yo nunca haría una cosa así, o bien, ¿de dónde habrá salido semejante cosa? Por lo general, se va a sentir muy contaminada por la experiencia. Como lo enseñamos, los demonios son seres reales que pueden atacar a los cristianos y tratan de hacerlo. Si usted siente que ha pasado por un ataque así, es importante que ore por sí mismo y mejor aún que le pida a otras personas que oren con usted para romper cuanta atadura demoníaca se haya producido durante el sueño. Es crítico orar tanto para quebrantar el poder de estos espíritus opresores como para purificar de la contaminación que traen. Un ejemplo de esto, de la forma en que esto funciona: Satanás envía demonios de lujuria, de perversión o de fantasía para tratar de abrir una puerta que le permite enviar una tentación a fin de hacerle caer en pecado. El espíritu incubo, que toma forma masculina, o sucubo, si toma forma femenina, va a tratar de excitarlo sexualmente en sus sueños. En ocasiones las personas afirman haber sentido incluso que un espíritu así se ha acostado encima de ella. Este espíritu se le va a fijar a usted. Desde esta situación, su labor consiste en enviarle pensamientos perversos a su mente. Si usted da a su mente lo más mínima oportunidad de detenerse en este pensamiento, o si tiene alguna inequidad generacional de lujuria, estas cosas comienzan a trabajar juntas para formar una fortaleza. El próximo paso que da Satanás consiste en enviar una persona real para tentarlo y hacerle caer en pecado. Si usted ha sido bombardeado por estos espíritus y se halla en una situación vulnerable, tenga en cuenta que hay quienes sucumben realmente en la tentación cuando han sido debilitados. Puedes hacer esta oración: en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrando todo poder de todos los espíritus sexuales que fueron enviados en contra mí esta noche. Le ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que se alejen de mí. Mi Padre, te pido ahora en nombre de nuestro Señor Jesucristo que me purifique de toda la contaminación que provocó este ataque demoníaco. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Asegúrese de permanecer en la palabra después de suceder esto y de llevar una vida pura mental. Si se produce de nuevo el ataque contra su cuerpo, contra su mente, resista al diablo y él tendrá que huir de usted. Los miembros del cuerpo de Cristo no sabemos mucho sobre estos aspectos, aunque hay gente especializada en liberación que están rescatando gente de las garras de los seres demoníacos que mantienen esclavizadas a las víctimas de los atropellos que se producen en los ritos satánicos. De nuevo, quiero insistirte en que no debemos temer a estas cosas. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:17. Te he dado en este momento una información muy seria sobre todo lo que es el espiritismo y sobre todo lo que es los medios. Si tú practicaste algunas de estas cosas y estás verdaderamente arrepentido, la sangre de Cristo te puede ayudar, te puede sacar de este medio y te puede proteger. Puedes repetir conmigo esta oración. Padre Dios, te pido ahora que me limpies la mente, el cuerpo y el corazón de toda contaminación producida por las lecturas, por todo lo que hemos hablado en este capítulo, en este momento, en este video. Todo, Señor, límpiame, Padre Celestial, de todo espiritismo, de toda curación demoníaca que en algún momento fui a buscar. Límpiame, Padre Celestial, en este momento, Señor, de todo espíritu familiar que haya en mi vida y que no hemos renunciado. Padre Celestial, te pido en nombre de Jesús de Nazaret y me arrepiento de haber utilizado la proyección astral. Repite conmigo, me arrepiento de haber utilizado la proyección astral, de haber sido medio o de haber consultado algún medio. Te pido, Padre Celestial, Señor, que me ayudes a salir de esto. Te pido, Padre Celestial, que me limpies para que pueda servirte fielmente. Oh Dios eterno, Señor, oh Santo Espíritu de Dios, yo te pido, Padre Celestial, Señor, que toda atadura espiritual que haya en mi vida, Señor, mental, Padre Celestial, sea totalmente rota. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, yo te pido, Padre Celestial, Señor, oh Dios eterno, misericordioso, que me perdones, Padre eterno. Quiero ser libre, Padre Celestial, y servirte con libertad. Te reconozco a ti, Dios eterno, como el único Dios verdadero. Oh Dios eterno, renuncio a toda práctica de espiritismo, a toda práctica de salida en astral. Renuncio a todo medio, renuncio a toda consulta en este momento, a toda consulta espiritista. Padre Celestial, renuncio en este momento a todo espíritu familiar. Te pido, Dios eterno, Señor, que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo quede totalmente limpiada y que toda atadura que yo tenga en este momento sea totalmente rota. Amén y amén. Querido hermano, no hay nada que el poder de nuestro Señor Jesucristo no pueda hacer por ti. Dios puede limpiarte de toda contaminación y puede liberarte. Por experiencia te puedo decir que en mi iglesia muchas personas han sido liberadas, aún orando por ellas a través del teléfono, en otros lugares y en otros continentes han sido libres. Cree en el poder de Cristo, cree en su liberación, cree que Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, pero lo más importante, arrepiéntete y búscalo de verdad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, que sus misericordias sean siempre renovadas en tu vida, que su rostro se resplandezca en ti y que su paz, que es sobre toda paz, siempre te acompañe. Amén y amén.